Este proceso de transformación del Estado que hemos descrito es el que Gustavo Bueno denomina holización, como proceso de transformación de unas totalidades heterogéneas, el Estado del antiguo régimen con su orden jerárquico y sus fueros, en unas totalidades homogéneas de individuos. Esta transformación no es inmediata, supone un largo proceso histórico y a medida que el liberalismo político ha entrado en conflicto con otras corrientes políticas, ha ido cambiando su posición. Por ejemplo, el liberalismo clásico del siglo XIX, el liberalismo que en España representaron figuras como Antonio Cánovas del Castillo, líder del Partido Liberal Conservador, o Práxedes Mateo Sagasta, líder del Partido Liberal Fusionista, eran defensores de un Estado fuerte como garantía de la libertad de los individuos. Para ellos, defensa del Estado y defensa del individuo no eran cosas distintas. Esta visión no estaba desprovista de realismo. Las élites liberales del siglo XIX y principios del XX dominaban y controlaban los resortes de los estados liberales y por ello no temían la acción del Estado. Pero en la medida en que la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el posterior aumento de derechas no liberales hizo entrar en crisis al liberalismo, el Estado comenzó a ser visto por los liberales como una herramienta peligrosa, que dada su visión instrumental ahora podía ser utilizada por socialistas o antiliberales contra sus intereses. Por eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, irá creciendo un liberalismo cada vez más antiestatista, cada vez más anarquista. Un liberalismo que busca no solo reducir al Estado a su mínima expresión, sino eliminarlo. Paralelamente, el liberalismo había pretendido convertir a la economía en una esfera propia, segregada del resto. Al orden natural divino, que era jerárquico y estaba sometido al bien común y a las ideas cristianas sobre la moralidad, le sustituye el orden espontáneo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues empieza a pensar que el mercado crea como por arte de encantamiento un orden espontáneo, es decir, un orden sin causa externa, un orden que brotaría de la misma naturaleza del mercado. Al mismo tiempo se empieza a pensar que todas las restantes esferas o capas del Estado deberían guiarse por principios de asociación voluntaria o algo así. Los individuos libres se vincularían así los unos a los otros por medio de contratos voluntarios, y el Estado cada vez quedaría más relegado a una situación flotante, externa, que a lo sumo garantizaría que esos contratos pudieran cumplirse. Según los liberales, de este modo el conflicto desaparece o se minimiza, ya que cada uno vería limitadas sus pretensiones por los pactos voluntarios y libres que ha producido en sociedad. Ahora bien, el liberalismo realmente existente, el que realmente ha existido y ha tenido efectividad política, lo que ha hecho ha sido producir ese orden espontáneo mediante leyes estatales, guerra y el imperialismo. Y esto no porque sean malos malísimos, que también pueden llegar a serlo como cualquiera, sino porque esa es la dinámica y la dialéctica propia de la historia. Fue el Imperio Británico depredador quien tuvo que expandir el libre comercio por el mundo. Y fue Napoleón el que tuvo que expandir la revolución liberal por Europa. En España, el triunfo del liberalismo supuso nada más y nada menos que una guerra contra el invasor francés y 3 guerras civiles para derrotar al antiguo régimen, ni más ni menos. El mercado o el contrato no son realidades previas al Estado, sino que solo existen en el Estado, a través del Estado y por el Estado, guste o no guste. Y no porque el Estado sea una realidad metafísica, una especie de Dios que otorga realidad a las cosas o la encarnación del espíritu absoluto. El Estado es ese complejo de instituciones engarzadas que controlan el territorio y que hacen posible la coordinación de las distintas esferas en las que los sujetos están insertos. Estamos en condiciones, por tanto, de criticar la principal tesis del liberalismo, su individualismo político. Estamos de acuerdo con Rayo en un punto. El individualismo político no es ni atomismo social ni egoísmo ético.
El individualismo político concibe al individuo como soberano y sujeto de derechos, y esto es lo que es intrínsecamente erróneo. Ni es soberano ni es sujeto de un presunto derecho natural.